Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C26, capítulo 26. Capítulo 26. Me he vuelto más fuerte. 3. Está bien, ya es suficiente, ambos. Afortunadamente, había una persona que pudo detenerlos a ambos. Mi señora. Loan sonrió brillantemente, como si hubiera conocido a una diosa en el infierno. De hecho, Ava, que se había vuelto más hermosa cada día a medida que su salud se recuperaba, era lo suficientemente hermosa como para ser considerada una diosa. Miró a su marido y a su hijo, dejó escapar un pequeño suspiro y habló. Primero, calmémonos los dos. Ejem, lo entiendo, querida. Madre, padre es. Tú también deberías estar en silencio por ahora. Sí. Ni siquiera Patrick pudo hacerle un berrinche a su madre, Ava. Luego, Ava miró a su marido con una cálida sonrisa y dijo. Nuestro hijo hizo algo bueno, ¿no? Deberías elogiarlo primero. Ejem, estaba a punto de hacer eso de todos modos. Luego, el barón Snyder miró a Patrick con una sonrisa conmovedora y dijo. Mi hijo. Realmente has hecho algo grandioso. Nyehee. Tweet. No es solo porque trajiste mucho dinero. Estoy verdaderamente orgulloso de que hayas visto a niños necesitados, no los hayas rechazado y los hayas ayudado. Nyehee. Hola. Tú. Darling. Ah, está bien. En cualquier caso, realmente has trabajado duro. No pudo evitar pensar que, aunque era su hijo, era realmente difícil tratar con él. Luego, Ava miró a su hijo, Patrick, y dijo. Mi hijo. Yo también estoy orgulloso de ti. Sí. Gracias, madre. Mira a ese bastardo discriminando entre personas. Cuyo hijo es aquel cuya educación en casa fue tan fantástica. Ah, él es mi hijo. Ja ja ja. El barón Snyder lamentó el hecho de que culpar a alguien más sería simplemente escupirse en la cara. Luego Ava habló con Patrick. Solo decir gracias no será suficiente para ti, que has logrado tanto por el feudo. Si hay algo que desees, dímelo. Ante las palabras de Ava, los ojos de Patrick brillaron mientras decía. Como se esperaba de mamá. Ya sabes qué es qué. ¿Lo hago? Sí. Como dice el refrán, si uno alcanza el mérito, debe recibir una recompensa adecuada. Está bien simplemente salirse con la suya con un simple gracias, ¿verdad? Patrick miró a su padre al final y le preguntó. Dijo el barón Snyder, sintiendo un pinchazo de conciencia. Ejem, eso es, por supuesto, ¿cierto? ¿No es natural dar una recompensa adecuada a quien ha alcanzado el mérito? Como se esperaba de nuestro padre. Tan justo. Ja ja ja. Sí. Sí. En cualquier caso, cuando Patrick parecía haberse calmado, el barón Snyder también exhaló un suspiro de alivio. No es que fuera un hombre mezquino y reacio a dar recompensas a quienes alcanzaban méritos. Él simplemente no estaba acostumbrado. Alguien tiene que lograr mérito para que yo le dé una recompensa. En el feudo de Snyder, que estaba ocupado sobreviviendo a los ataques diarios de monstruos, ¿quién lograría algún mérito notable? Tuvieron que hacer todo lo posible solo para mantener el status quo. Por esta razón, el barón Snyder nunca había elogiado mucho a sus subordinados. ¡Qué tonto, Jacob Snyder! Aún así, mi hijo regresó con méritos y ni siquiera podía pensar en darle una recompensa. El barón Snyder dejó escapar un profundo suspiro de autorreproche. Estaba realmente avergonzado de no haberse dado cuenta de ese hecho hasta que su esposa se lo señaló. Luego habló seriamente con Patrick. Hijo mío, dime lo que deseas. Te concederé todo lo que pueda hacer. ¿En serio? Por supuesto. Definitivamente dijiste, cualquier cosa,
con tu propia boca, ¿verdad, padre? No faltarás a tu palabra más tarde, ¿verdad? Por supuesto, no lo haré. Jejeje, cierto. En ese caso, en primer lugar. El barón Snyder aprendió una lección ese día. No se debe hablar descuidadamente. Asterisco. Un señor era un ser con mucha autoridad. El derecho a hacer cumplir la ley en el país que gobiernan, el derecho a controlar a los soldados, el derecho a recaudar impuestos, etc. Dentro de su propio feudo, el poder que ostentaba el cargo de señor no era diferente al de un pequeño rey. Esto no era una exageración ni siquiera para el barón Snyder, que era bondadoso y merecía ser llamado pusilánime. Crearé un gremio de comerciantes a nombre de la familia y lo dirigiré yo mismo. Además, por favor denme la autoridad para entrenar a los soldados y el derecho a comandar operaciones. Y la autoridad para conferir el título de caballero es probablemente demasiado, ¿eh? Hagámoslo de la manera que yo recomiendo, y tú confieres, padre. Y además, denme el derecho a explorar las zonas no desarrolladas del bosque. ¿Solo quieres ser el señor? ¿En serio? No, 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 no. Eso no es todo. TSK. El barón Snyder, que lo negó apresuradamente, empezó a sudar frío al ver a su hijo chasquear la lengua decepcionado. Él hablaba en serio. Ese hijo suyo era del tipo que realmente se convertiría en el señor si se lo pidieran. Ay, aún así, no está bien que yo sea el señor cuando ni siquiera he tenido mi ceremonia de mayoría de edad todavía. Por ahora deberías hacerlo un poco más, padre. Correcto. Estoy tan agradecido de poder llorar. Estoy tan agradecido de poder llorar, hijo mío. Desi, fiul meu. Sí, madre. ¿Qué planeas hacer con los niños que trajiste? Bueno, en primer lugar, hay demasiados niños con mala salud. Así lo parecían. Creo que primero debemos crear una guardería comunitaria y dejar que se recuperen. Necesitamos alimentarlos bien y dejarles dormir bien. ¿Y después de eso? Si hay personas en el feudo que quieran, procederemos a la adopción, y si no, tendremos que criarlos nosotros mismos. Al escuchar la explicación de Patrick, Ava sonrió contenta y dijo: Ya lo habías pensado todo. Ja ja ja. Esto no es nada. Suenas como alguien que ha hecho esto muchas veces. Ja ja. Ante las palabras de Ava, Patrick de repente dejó escapar un profundo suspiro y pensó para sí mismo. ¿C'est esa Intamplat? No. Es solo que estaba pensando en los viejos tiempos. ¿Lo eras? ¿Qué debe hacer una madre cuando su hijo de 10 años piensa en los viejos tiempos con expresión melancólica? De todos modos, Patrick recordó el pasado y suspiró de nuevo. Suspiro. Los huérfanos son mejores, al menos. Apoyar la reintegración de los mendigos de los barrios marginales a la sociedad. Rehabilitar a los plebeyos que se habían convertido en bandidos porque era difícil ganarse la vida. Encontrar trabajo para académicos que habían reprobado sus exámenes y estaban desesperados. Incluso había ayudado a un monje enamorado a abandonar la orden y casarse. ¿Cómo pudo tener una gama tan diversa de experiencias?, te preguntarás. Cuando tu maestro es un tonto, terminas haciéndolo todo. Gente lamentable, gente necesitada. No era él el gran maestro dragón radiante Jin Cheon, que había corrido aquí y allá para satisfacer la naturaleza entrometida de su maestro, quien daría un paso adelante para ayudar a cualquiera que pudiera. En comparación con aquella época, unas cuantas docenas de huérfanos no son nada. Sí, por supuesto. Bueno, yo me encargaré de los niños. No te preocupes. Vine. Confío en mi hijo. Ejem, yo también creo en tus habilidades, hijo mío. Al recibir el apoyo confiable de sus padres, Patrick salió de la mansión. Si voy a hacerlo, tengo que hacerlo bien. No fueron solo los huérfanos. El dinero que había ganado esta vez no era solo dinero. Era la capital la que podía cambiar completamente el futuro del feudo dependiendo de cómo se utilizara. Primero, necesito mejorar la situación alimentaria del feudo y distribuir nuevo armamento a los soldados. Yo también tengo que supervisar su entrenamiento.
Tendré que llamar a un médico para comprobar la salud de los huérfanos, ¿verdad? Y también. Había una montaña de trabajo por hacer. Igual que en los viejos tiempos. Pensándolo bien, una sonrisa apareció en su rostro. Patrick, quien sonrió al pensar que este maldito destino mío no cambia incluso después de renacer, miró al cielo y dijo: Está bien. Puedo hacerlo todo. Asterisco. Mamá, tengo hambre. Bebe un poco de agua. Te sentirás un poco mejor. No. Dije que tengo hambre, ¿no puedo comer solo una patata más? Su hijo de 4 años no pedía mucho, solo deseaba sinceramente una patata más. Como madre, fue un dolor desgarrador, pero aún así tuvo que negarse firmemente. No. Moomi. Dije que no, ¿no? ¿Vas a seguir molestando a tu madre? Hola. Su hijo comenzó a gemir y, aunque ella mantenía una expresión severa hacia él, lloraba en su corazón. Criar a una niña sola después de que su marido leñador fuera asesinado por un monstruo fue una tarea terriblemente difícil. Afortunadamente, la gente del feudo era amable y sus vecinos la ayudaron mucho, pero para ella no fue nada fácil criar sola a un niño. Durante el día ayudaba en los campos de otras personas y por la noche cosía toda la noche en los trabajos de reparación que recibía, pero no recordaba la última vez que había alimentado a su hijo hasta que estaba lleno. Si me vas a molestar, sal afuera. Ick, sollozo. Su hijo pequeño no podía salir ante la amenaza de su madre, pero se agachó en un rincón de la habitación, sosteniendo su estómago hambriento y simplemente observando la expresión de su madre. Lo siento. Mami lo siente. Giró la cabeza, ignorando deliberadamente a su hijo, y derramó lágrimas en secreto. Sabía que tenía que ser fuerte para criar a su hijo, pero la vida era tan dura que no podía detener las lágrimas que fluían. Fue entonces. ¿Hay alguien en casa? Se escuchó una voz desde afuera. Se secó las lágrimas apresuradamente y salió. Sí. Estoy saliendo ahora. Mientras ella salía apresuradamente de la casa le esperaban hombres descargando algo de un carro. ¿Quién eres tú? ¿Es usted el señor Chandler? Hola, señora Becky, ¿Aderon también le está yendo bien? Sí. Estamos bien. Como era un feudo pequeño, era mucho más común que la gente se conociera de cara. Hasta donde ella sabía, se rumoreaba que Chandler era inteligente desde que era joven y ahora trabajaba como sirviente en la mansión del señor. ¿Pero por qué estaba Chandler aquí? ¿Y qué eran todas esas cosas que se descargaban delante de su casa? Chandler inmediatamente aclaró su confusión. El joven maestro distribuye los granos y artículos de primera necesidad que obtuvo de Parmas. Esta es la parte que le corresponde, señora. ¿Sí, nos estás dando comida? Sí. Y para las necesidades diarias hay ropa, sal, leña y, aunque no mucha, también algo de azúcar. Dios mío. Ella evitó pellizcarse la mejilla. Si esto fuera un sueño, desearía no despertar nunca de él. Dijo Chandler, quien había terminado de descargar la mercancía. Por favor revise los artículos aquí y firme. Una huella digital también está bien si no puedes firmar. ¿De verdad me estás dando todo esto? Sí. También lo distribuiremos a los demás residentes del feudo. Se mordió el labio inferior con fuerza. La cantidad de mercancías descargadas frente a su casa no era en absoluto pequeña. Con tanto, parecía que podrían superar este invierno sin ningún problema. Parecía que podía alimentar a su hijo, que ahora mismo lloraba de hambre, hasta que estuviera lleno. A ella, que estaba haciendo retroceder las lágrimas que había estado conteniendo, dijo Chandler. Y dentro de unos días, el joven maestro dijo que invitará a varios médicos al feudo. Dijo que entonces proporcionarán controles gratuitos a los residentes del feudo, por lo que usted y Deron definitivamente deberían venir a hacerse el control. Ick. Las lágrimas que ella había contenido una y otra vez finalmente estallaron. Chandler le sonrió amargamente mientras se cubría la cara con ambas manos, se agachaba y sollozaba. Era un espectáculo que ya había visto varias veces hoy. ¿Qué tan desesperados debieron estar para actuar así? Chandler, cuya nariz hormigueaba, le dio una palmadita en el hombro a Becky y dijo: «Anímate.
El joven maestro dijo que las cosas mejorarán a partir de ahora. Sí. Gracias. Entonces nos vamos. Todavía tenemos muchos lugares donde pasar. Después de que Chandler y los trabajadores se fueron, Becky, que se quedó atrás, agarró a su hijo, que parecía despistado, y dijo: ¿Tienes hambre, verdad? Mamá te hará algo delicioso. Bob, ¿en serio? Al ver a su hijo saltar arriba y abajo de alegría, sintió una gratitud profunda y sincera desde el fondo de su corazón. Gracias, mi señor. Gracias, joven maestro. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C27, capítulo 27. Capítulo 27. Me he vuelto más fuerte. 4. Después de todo, lo más importante para la gente es conseguir comida, ropa y refugio. La comida, en particular, era uno de los problemas crónicos que plagaban el feudo de Snyder. El feudo en sí estaba adyacente al gran bosque, un paraíso monstruoso, por lo que la cantidad de tierras de cultivo era extremadamente limitada. Era un lugar donde era imposible alimentar a todos los residentes del feudo con los alimentos producidos en el feudo. Por lo tanto, los residentes correrían el riesgo de entrar al bosque para cazar animales pequeños o recolectar nueces de los árboles. También recolectaban hierbas medicinales y hongos cada vez que los veían y los almacenaban. Pero aún así, la situación alimentaria no mejoró. Cada año, cuando comenzaba el invierno, la gente se congelaba o moría de hambre en el feudo de Snyder. Fue algo que sucedió inevitablemente, a pesar de que el barón Snyder recaudó drásticamente menos impuestos en comparación con otros feudos. Pero este invierno la situación parecía diferente. La comida que Patrick había comprado con el dinero que ganó en Parma se distribuyó uniformemente. El feudo de Snyder era un feudo pequeño con una población total de no más de 5.000 habitantes, pero no había ningún señor en ninguna parte que distribuyera alimentos a todos sus residentes. Verdaderamente. Todo esto es gracias al señor y al joven maestro. Todos sabíamos que el señor era una persona amable y benévola, pero el joven maestro también es sobresaliente en sus habilidades. Lo sé, ¿verdad? Elimina a todos los monstruos alrededor del feudo, ¿no? Y va a Parmas y también gana un montón de dinero. Es una persona increíble. ¿Quién lo miraría y diría que solo tiene 10 años? Mi hijo ya tiene 20 años y me alegraría que pudiera ser la mitad de bueno que el joven maestro. Ay, eso es ser codicioso. ¿Es nuestro joven maestro una persona común y corriente? Ja ja ja. Tienes razón, no. Así, la popularidad de Patrick entre los residentes del feudo se disparó. Había ganado gran popularidad antes cuando aniquiló a los monstruos alrededor del feudo e hizo que los residentes estuvieran a salvo, pero esta vez, al resolver la situación alimentaria, fue elevado a objeto de culto. Si Patrick declarara hoy a los residentes del feudo Snyder que eran una nación independiente, parecía que estarían dispuestos a seguir su ejemplo. Eso es lo mucho que todos respetaban y seguían a Patrick. Bueno, por supuesto, hubo algunas excepciones. Asterisco. Buen trabajo. Un buen trabajo en verdad. El sarcasmo de Patrick fue excepcionalmente largo. Y delante del prolijo y sarcástico Patrick, 200 soldados del feudo estaban todos de cabeza. ¿Te atreves a relajarte en tu entrenamiento? ¿Te atreves, tu entrenamiento, desconectarse? Con cada palabra que pronunciaba Patrick, los cuerpos de los soldados temblaban. Entonces, estoy seguro de que te dije que practicaras el juego de pies mientras yo no estaba, ignoraste mi orden. ¿Crees que soy un pusilánime, un pusilánime? La razón de la furia de Patrick fue precisamente esta. Había reunido a los soldados en el campo de entrenamiento y comprobado su progreso con los pasos de los 5 elementos, y los resultados estuvieron muy por debajo de sus expectativas. Al ver a Samson usarlo contra el troll, pensó, así que practicaron hasta cierto punto. Para Patrick, que había estado pensando si elogiarlos, aunque fuera un poco, fue una situación exasperante. Estáis todos locos. Si van a descuidar su entrenamiento, dejen de hacerlo, bastardos, no, simplemente morir, si no mueres, te golpearé hasta matarte ahora mismo. Al observar al furioso Patrick, los soldados pensaron momentáneamente, ese demonio realmente podría hacerlo.
En ese momento, un soldado decidió valientemente resolver la situación. Se levantó la mano y habló con Patrick. Joven maestro. ¿Qué es? Soldado A. Soy Oliver. ¿Y qué quieres? Oliver habló con cautela al irritable interrogador Patrick. Joven maestro, estás malinterpretando. ¿Malentendido? Sí. No es que no practicáramos los pasos. Practicamos la cantidad establecida para la hora establecida todos los días. ¿Lo hiciste? Sí. Es solo que los resultados no fueron de tu agrado, joven maestro. Oh, ¿es eso así? Entonces, trabajaron duro, pero los resultados del entrenamiento simplemente no se mostraron. Así es. Entonces, aunque los resultados puedan ser malos, ¿quieres que reconozca el valor de tu esfuerzo? ¿Es eso lo que estás diciendo? Así es exactamente, joven McQuack. La excusa de Oliver, en un intento desesperado por aclarar el malentendido de Patrick, fue anulada por una sola patada de Patrick que explotó en su cara. De hecho, tuvo el efecto contrario. Los ojos de Patrick brillaron con intención de matar mientras miraba a los otros soldados. ¿Estáis todos jugando en grupo? ¿A eso le llamas excusa? Cosas podridas. Al ver a Patrick, que era como combustible vertido en el fuego, los demás soldados pensaron al unísono. Ese bastardo de Oliver tuvo que poner una excusa. Si muero hoy es por culpa de ese bastardo. Si no muero, primero le coseré la boca a ese bastardo de Oliver. Y Patrick, literalmente volviéndose loco, dijo. Bastardos, ¿es ese entrenamiento si no produce resultados? Simplemente está matando el tiempo, ¿no? Los soldados se estremecieron. Apuesto a que mientras yo no estaba, ustedes se relajaron en el entrenamiento de juego de pies y simplemente blandieron sus espadas, ¿verdad? Más soldados se estremecieron. ¿Y todavía dices que entrenaste duro, que estoy malinterpretando, el valor del esfuerzo? Los soldados ya casi se estaban encogiendo. Cada palabra que decía Patrick azotaba sus conciencias con un latigazo llamado culpa. Cucucu. Cucucucucu. Bien. Fui tonto. Fui tonto al pensar que seguirías bien mis palabras. Antes de que se dieran cuenta, había 2 espadas de madera en manos de Patrick. Entonces. Todos de pie. Los soldados surgieron. Y Patrick dijo. De ahora en adelante, es la sesión de entrenamiento práctico que a todos les encanta. ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuándo lo hicimos? Las excusas de los soldados no salieron de sus bocas. En cambio, una frase aterradora comenzó a fluir de los labios de Patrick. A partir de ahora te ganaré. Si pisas el juego de pies correctamente, puedes esquivarlo. Pero si no puedes, te golpean. Sencillo, ¿verdad? Sí, sí. Lo haremos hasta que lo hagas bien. Akuma Tunsi. Un momento, joven maestro. Es nuestro tiempo de patrulla. Es tiempo de patrulla. Es hora de una paliza alegre, bastardos. Ese día, durante todo el día, el campo de entrenamiento de la propiedad de la familia del barón Snyder resonó con los gritos de tristeza de los soldados y sus maldiciones contra Patrick. Este era el único lugar en el feudo del barón Snyder donde Patrick estaba resentido. Asterisco. La vida cotidiana de Patrick transcurría muy ocupada. Después de que el barón Snyder le concediera varios derechos oficiales, Patrick se movió enérgicamente en varios frentes. Primero se ocupó del comercio. A partir de ahora, todas las compras de bienes para el feudo se realizarán a través del gremio de comerciantes rojos. El gremio de comerciantes rojos era uno de los negocios legítimos operados por el gremio de ladrones. Prometieron suministrar bienes desde el exterior a bajo precio y vender los materiales producidos en el feudo. Y al visitar periódicamente el feudo de Snyder, Patrick pudo obtener información externa. Entendido, joven maestro, ¿pero son confiables? ¿Confiable? Patrick sonrió. ¿Cómo podía confiar en un grupo de ladrones? Sin embargo, estará bien. Si no quieren morir, no harán ningún truco asqueroso. Sí. Entendido. Loans no conocía los detalles, pero como era la palabra de Patrick,
decidió confiar y seguirla incondicionalmente. Entonces Patrick dijo: Lawrence, no lo hagas todo tú solo, delega el trabajo. Sería bueno confiárselo a Chandler. Ese amigo todavía es joven e inexperto, estará bien. Está bien. Él es inteligente y por eso le va bien. Ja ja ja, parece que te ha gustado. Bueno, un poquito. Dijo Patrick con tos seca. En cualquier caso, no debes trabajar demasiado, comer bien, dormir bien y cuidar minuciosamente tu salud. No trabajes más de 6 horas al día, ¿entiendes? Ja ja ja. Entendido. Ya que me cuidas así, joven maestro, supongo que viviré una vida muy larga. Por favor, hazlo. La idea de administrar este feudo sin ti hace que mi visión se oscurezca. Ante las palabras de Patrick, Lawrence simplemente sonrió cálidamente y se rió. El viejo mayordomo que había dedicado su vida al feudo sonreía con una expresión, lo sé todo, haciendo que Patrick se sintiera incómodo, por lo que cambió de tema. ¿Cómo están los niños que estamos protegiendo? He contratado a algunas de las damas del feudo para que las cuiden. Los niños con buena salud se están adaptando rápidamente. Eso es un alivio. Cuando vengan los médicos, pídales que revisen a los niños y también a los demás residentes del feudo. Llamar a los médicos le costó más dinero del que pensaba. Entonces, el cálculo de Patrick era obtener el valor de su dinero cuando llegaran. Ante esto, Lawrence sonrió y dijo: Sí. Entendido, Y hay algunos residentes del feudo que desean adoptar a algunos de los niños, ¿procederemos inmediatamente? No. La cuestión de convertirse en una familia no se puede manejar con tanto descuido. Patrick lo negó firmemente. Incluso si un adulto adora a sus hijos, asumir la responsabilidad y convertirse en padre es otra cuestión completamente distinta. Si las cosas salen mal, podrían llevarse al niño a casa y luego cambiar de opinión, lo que provocaría abuso o explotación laboral. Como el feudo de Snyder era un feudo rural de buen corazón, la posibilidad era baja, pero nunca se sabía. Tómate tu tiempo y deja que el niño y los padres se conozcan. Pídales que repitan la experiencia de dormir unos días y luego regresar al centro de protección varias veces. Veo que es una especie de periodo de prueba. Correcto. Si después de eso, tanto el corazón del niño como el de los padres permanecen inalterados y parece estar bien, entonces proceda. Tómese al menos un mes y proceda lentamente. Sí. Entendido. Al escuchar las instrucciones de Patrick, Lawrence sonrió con satisfacción y pensó: pase lo que pase, después de todo, el joven maestro sigue siendo el hijo del varón. No había manera de que cuidar a los niños, que no generaba dinero, costara poco. Pero al verlo manejar el asunto con cautela, incluso sin saber qué hacer, no se podía negar que la sangre de una buena persona, como el barón Snyder, fluía por las venas de Patrick. Entonces es mi hora de patrullar, así que me iré. Jejeje, ustedes, bastardos monstruosos, están todos muertos. No. También existía la posibilidad de que fuera una mutación. Asterisco. Después de terminar su trabajo con Moens, Patrick realizó una patrulla alrededor del feudo. Cuando esta vez partió para su viaje comercial, todo estuvo tranquilo por un tiempo, pero no mucho después, un troll finalmente se enfureció. Esto significaba que si el área alrededor del feudo no se limpiaba periódicamente, no se podía garantizar la seguridad de los residentes del feudo. Por lo tanto, las patrullas debían realizarse periódicamente. Sin embargo, lo que había cambiado respecto a antes era: vamos, chicos. Sí, joven maestro. Algunos soldados, incluidos Sanson, seguían a Patrick. Anteriormente, Patrick había vagado por el área alrededor del feudo solo con Brian, pero ahora, unos 10 soldados lo seguían. A partir de mañana patrullarás conmigo las afueras del feudo. Los que Patrick había seleccionado eran aquellos entre los soldados cuyo dominio de los pasos de los 5 elementos era al menos decente. Había decidido llevárselos consigo con la condición de que al menos pudieran cuidar de sí mismos. Por supuesto. Ese mocoso más joven era tan lento que tenía que desollar las pieles y llevar el equipaje él solo. Esto es genial. Por ahora, su papel era más el de porteador que el de combatiente.
Pero un día, ellos también deberán convertirse en verdaderos combatientes y caballeros que protejan el feudo. Para que eso sucediera, necesitaban adquirir cierto grado de experiencia práctica en combate a partir de ahora. Sin embargo, joven maestro. Es un hombre lobo. Sí. Lo sé, luchando. Ubaak. Joven maestro. Deberías mirar hacia adelante. Adelante. Te dolerá si te muerden. Hijo de puta. Ese estándar de cierto grado de combate práctico estaba completamente centrado en Patrick. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C28, capítulo 28. Capítulo 28. Me he vuelto más fuerte. 5. Ubaak. Muévete, no dejes de moverte. Nunca te pares directamente frente a él. Maldito hijo de puta, Quack. Los soldados estaban literalmente librando una lucha desesperada. Luchaban como en un último esfuerzo contra un monstruo al que normalmente no podían enfrentarse uno a uno. Si se detuvieran aunque sea por un momento, esos dientes salvajes, esas garras afiladas podrían matarlos a desgarros. En la temblorosa presión del combate real, los soldados luchaban más allá de sus límites. Keoeon. Sin embargo, por mucho que se armaran de fortaleza mental y lucharan duro, al final quedaron indefensos ante el muro de la realidad. Un soldado finalmente no pudo resistir el ataque y cayó hacia atrás, encontrándose en una crisis. ¡Ubaak! El soldado gritó y apartó la mirada al ver las fauces abiertas del hombre lobo lanzándose hacia él mientras yacía en el suelo. Pero en ese momento, Kim, con un destello de luz, Patrick, que había pateado la cabeza del hombre lobo, habló. Estás muerto ahora, soldado A. Soy Oliver. ¿Eso importa, cuando estás muerto? Oliver bajó la cabeza bajo la patética mirada de Patrick. Patrick observó desde atrás, confiando los monstruos a los soldados hasta el último momento emocionante. Y solo cuando los soldados fueron empujados al borde de la muerte ofreció su ayuda. TSK, TSK, TSK. Incluso un perro callejero del vecindario lo entendería si lo dijera tanto, pero ¿por qué un mocoso humano no puede entenderlo? Te dije que te movieras sincronizado con el ataque del oponente, ¿verdad? ¿Por qué eres tú el primero en asustarte y saltar por ahí? ¿Eres un conejo? No, eso es. Los movimientos innecesarios conducen al agotamiento de la resistencia, el agotamiento de la resistencia conduce a la derrota y la derrota conduce a la muerte. ¿Quieres morir? Debería matarte, ¿eh? Lo siento. Aunque cada vez que fue salvado se desarrollaba un festival de regaños, hasta el momento nadie había muerto. Aunque parecía que habían experimentado situaciones cercanas a la muerte docenas de veces por persona. Lo más exasperante fue que todo lo que Patrick insistía era correcto. En la siguiente batalla, si se movían teniendo en cuenta los puntos que Patrick había señalado, podían darse cuenta de que habían mejorado incluso con su propio criterio. En otras palabras, todo ese agudo regaño que se derramó hasta que le sangraron los oídos era correcto. No, pero el oponente es un hombre lobo, entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Tienes que luchar. Tienes que ganar. ¿Qué pasa con esa mirada llena de quejas? Como, ¿este bastardo está hablando en grande porque no es su problema? No, señor. Parece que sí, ¿estás realmente seguro? No, señor. Patrick, que había estado mirando fijamente al negacionista Oliver, asintió y dijo. Vine. Luego continúa. Sí. Algunos más vendrán allí. Intenta no cometer ningún error esta vez y hazlo bien. ¿Acabo de escapar de la muerte hace un momento? Está bien siempre y cuando no hayas muerto. Recuerda, debes leer la respiración y el ritmo del oponente. No eres el único que pelea. Observa bien al oponente. Luchando. Al ver a Patrick vitoreando con la brillante sonrisa única de un niño de 10 años, pensó Oliver. Odio a este bastardo más que a los monstruos. Asterisco. No hay mejor entrenamiento que el combate real. Ese había sido el principio de Patrick desde su vida pasada. De hecho, un duelo fue más útil que 100 días de entrenamiento,
y una batalla real fue más útil que 10 duelos. Al final, la verdad que Patrick había aprendido de primera mano era que para volverse más fuerte, uno debe experimentar tantas batallas reales como sea posible. Y basándose en esa verdad, el resultado de aplastar duramente a los soldados fue: hola. Hazlo correctamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bailando? Ese no es el paso que nos enseñó el joven maestro. Ah, esto me está volviendo loco. ¿Qué haces cayéndote? Los soldados que se habían enfrentado a monstruos con Patrick se hicieron más fuertes con bastante rapidez. Durante el tiempo de combate, abrumaron a los otros soldados y la brecha en sus habilidades se hizo cada vez más grande a medida que pasaba el tiempo. No, lo estoy haciendo correctamente, no. No seas flexible, tienes que moverte correctamente. Estoy haciendo eso. Ay, no, no lo eres. Una apertura aquí también. Aquí también. Oye, te dije que lo hicieras correctamente. Soldado va a estar. Soy Oliver. Aquellos que habían practicado los pasos de los 5 elementos en combate real y habían aprendido su eficacia ciertamente vieron su competencia aumentar sorprendentemente. Manejaron tranquilamente a los otros soldados con los que anteriormente no habían tenido diferencias significativas en sus habilidades. En el caso de Sanson, se mostró abrumando ligeramente a 5 soldados a la vez en un spar. Vine. Hasta es suficiente. Todos, descansen. Por orden de Patrick, la mayoría de los soldados se desplomaron en el lugar. Pero los soldados que habían experimentado un combate real, incluido Sanson, parecían todavía estar llenos de energía y estaban calentándose entre ellos. Capitán. Cuando retrocediste antes, ¿extendiste tu espada para controlar al enemigo? ¿Siempre hiciste eso? No, le pregunté al joven maestro y lo aprendí. Ah. Entonces, ¿qué pasa si el enemigo? Al verlos así, los demás soldados no pudieron evitar sentir algo. Se había ampliado. Había surgido una clara diferencia de habilidades. Sanson era una cosa, pero los otros soldados no habían sido diferentes de ellos, pero ahora se había abierto una clara brecha de habilidades. ¿Cuál fue el motivo de este resultado, a pesar de haber pasado el mismo tiempo en el mismo espacio? ¿Hasta qué punto creían y seguían seriamente las enseñanzas de Patricio? Esa sola cosa creó esta diferencia entre ellos. De hecho, ellos también lo sabían. Parece que el paso que nos enseñó el joven maestro no es algo común. ¿Deberíamos intentar hacerlo correctamente? Honestamente, el joven maestro no es alguien que nos enseñaría algo inútil, ¿verdad? Así es. Esta vez incluso reemplazó todas nuestras armas y armaduras. Estaba un poquito agradecido. Correcto. No mucho, solo un poquito. Tanto como el moco de una hormiga. Los soldados decían esto, pero su lealtad hacia Patrick había aumentado mucho. Se había deshecho de Brian, que había estado malversando y actuando tiránicamente, por su bien, les había enseñado, simples soldados, la bendición de Laura, y esta vez, había ganado dinero y reemplazado todas sus viejas armas y armaduras. Si después de todo esto no conocían la gratitud, no eran humanos. Sin embargo, no pudieron decirlo en voz alta porque habían sido golpeados demasiado como para expresar puro respeto. Hagámoslo correctamente. Si seguimos lo que nos dice el joven maestro sin dudarlo, también podremos volvernos más fuertes. Bien. Tenemos que convertirnos en caballeros. El joven maestro dijo que nos haría caballeros. Correcto. Y no sé nada sobre el capitán Sanson ni sobre los demás, pero no podía soportar que ese niño Oliver actuara de manera altiva y poderosa. Oliver. ¿Te refieres al soldado A? Ah, cierto. Olvidé su verdadero nombre por un momento. De todos modos, cuando ese bastardo actúa de manera altiva, poderosa y descarada, algo simplemente brota dentro de mí. Ah, estoy de acuerdo con eso. No soporto más las palabras descaradas que salen de esa boca que perder. Vamos a matarlo. Aunque Oliver se había establecido como la molestia oficial entre los soldados del feudo, desafortunadamente, su habilidad en sí estaba en los rangos superiores entre ellos. En cualquier caso,
Los soldados finalmente estaban empezando a confiar seriamente en las enseñanzas de Patricio. Patrick, que descansaba lejos, escuchó todas las palabras de los soldados. Estos bastardos finalmente están empezando a escuchar lo que dice la gente. En su vida pasada, la gente acudía a él con bolsas de dinero solo para aprender un solo movimiento de él. Bueno, todos se arrepintieron después, pero fue así de todos modos. Pero en este mundo, incluso cuando se ofreció a enseñarles gratis, tuvo que mirar a estos mocosos que dudaban de él y le preguntaban, ¿es esto correcto? ¿Es esto útil? Y simplemente lo hizo. Tenía muchas ganas de separar sus huesos y carne. Solo pensarlo me vuelve a enojar. Para Patrick, era un asunto que provocaba suspiros, pero ¿qué podía hacer? La forma en que enseñaba era demasiado diferente del sentido común existente en este mundo. Sería muy desconocido desde la perspectiva del sentido común general de este mundo. Así que era inevitable que dudaran de Patrick. Pero Patrick les enseñó en silencio, y algunos soldados, incluidos Sanson y Oliver, finalmente estaban empezando a mostrar resultados. Sanson se había mantenido firme frente a un troll solo, y Oliver y los demás habían podido luchar hasta cierto punto contra monstruos que no se habrían atrevido a enfrentar en su pasado. Su aparición estimuló a los demás soldados y los motivó. Ese espíritu los estimularía en su formación y conduciría a un aumento total de sus habilidades. El marco finalmente está en su lugar. Finalmente. En el camino hacia aquí, había pensado más de una vez, ¿debería dejar de lado a todos estos bastardos y hacerlo solo? Pero menos mal que no lo hizo. Sería realmente genial si ahora apareciera un solo genio talentoso. Esa parte fue un poco decepcionante. Ahora bien, en esa atmósfera, si solo hubiera una persona con un talento o una constitución verdaderamente genios, podría utilizar a esa persona como punto central para sacar a relucir a todo el grupo. La existencia de un genio, por su propia naturaleza, sirve como un hito para quienes lo rodean. Patrick estaba demasiado lejos para ser ese hito y, honestamente, Sanson no era ese tipo de existencia. Bueno, Sanson no es un genio, pero es el más destacado entre ellos y es al menos un talento trabajador. Si lo crió bien, él desempeñará su papel. Mientras Patrick pensaba que... Joven maestro. Tienes que venir un momento. ¿Qué es? El médico que llegó al feudo dice que uno de los niños está maldito. C.E. Los residentes del feudo están asustados por lo que dice el médico. El médico dice que si no expulsamos al niño, nos sobrevendrá un desastre. ¿Qué clase de tontería novedosa es esta? Patrick gritó y disparó desde su asiento. Asterisco. Un médico era una profesión de clase bastante alta en este mundo. El tratamiento más eficaz para los enfermos era la curación de los sacerdotes, pero las donaciones al templo eran muy caras. Se llamaba donación, pero en el momento en que no te trataban si no pagabas, no era una donación. Entonces, para los plebeyos sin dinero, cuando enfermaban, ni siquiera podían soñar con ir al templo. La siguiente mejor opción que eligieron fue un médico. De hecho, se parecían más a boticarios y la mayoría de sus tratamientos dependían de la prescripción de medicamentos, pero la gente pobre a menudo ni siquiera podía permitírselo. Patrick le había pedido a Red que enviara varios médicos de este tipo al feudo. Mientras controlaba la salud de los niños, tenía la intención de que los residentes del feudo también se hicieran controles. Pero uno de esos médicos de repente causó un problema. Asterisco. Por lo tanto, este niño está maldito. Ni siquiera un sumo sacerdote, y mucho menos un médico como yo, puede salvarlo si vienen. Era un médico que hablaba apasionadamente mientras miraba a un niño acostado en un lecho de enfermo, al borde de la muerte. El niño era uno de los huérfanos que Patrick había traído esta vez, uno que estaba particularmente enfermo. Habían estado acostados todo el día y, como solo les quedaban piel y huesos en todo el cuerpo, les era imposible siquiera llevarse la comida a la boca sin la ayuda de alguien. Como su condición era la más crítica, Loans le había mostrado a este niño primero al médico. Y tan pronto como el médico examinó al niño, se sobresaltaron y gritaron a la gente que los rodeaba que el niño estaba maldito, y ahora decían que si el niño no era expulsado, el desastre también le sobrevendría a los demás. Frente a un médico así, el mayordomo Loans frunció el ceño y dijo:
Deja de difundir rumores extraños con conjeturas infundadas. Una maldición. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que los magos negros desaparecieron del mundo? ¿Tiene eso algún sentido? Pero el médico también se mantuvo firme. Esto es una maldición. Es una maldición famosa entre nosotros los médicos. Jaja. Esto no llega a ninguna parte. Si se les deja así, todo su cuerpo se enfriará y morirán, y después de eso, esparcirán veneno por todas partes y dañarán incluso a personas sanas. ¡Qué tontería ridícula! ¿Eres siquiera médico? Entonces eres médico, eres tú. El médico se enfureció y le dijo a Lawrence. Si tienes dudas, toca el cuerpo de ese niño. Seguramente sentirás que hace tanto frío como el hielo. Lawrence miró fijamente al médico y colocó su mano sobre el delgado cuerpo del niño. Entonces se sorprendió. ¿Cómo puede el cuerpo de una persona estar tan frío? Incluso un cadáver que se hubiera enfriado después de que toda su sangre se hubiera enfriado no estaría tan frío. Era un frío como tocar hielo que se había congelado en pleno invierno. El médico le dijo a Lawrence como si dijera, ¿ves? Ya ves, no tenía razón. Le diría yo, un médico, que mate a una persona perfectamente sana. Es trabajo del médico tomar la decisión de sacrificar a unos pocos para salvar a muchos. Escúchame y abandona a ese niño. Aún no es demasiado tarde. Ante las palabras del médico, Lawrence gimió. Honestamente no creía en maldiciones, pero era cierto que el estado del niño no era normal. Y sobre todo, ¿una maldición? ¿Qué debemos hacer? Dijo que es una maldición. Si un desastre llega a nuestro feudo. Al ver a los residentes del feudo susurrar ansiosos, Lawrence frunció el ceño. Esto no es bueno. Los residentes del feudo eran, por decirlo amablemente, simples y, por decirlo como era, ignorantes. Las maldiciones solo pueden ser lanzadas por magos o demonios negros. Este fue el anuncio oficial del templo, y enmarcar a una persona inocente como bruja o sirviente del diablo y ejecutarla estaba estrictamente prohibido en nombre del templo. Eso ya fue hace cientos de años. Pero la gente inocente de este feudo rural no lo sabía y simplemente tenía un vago miedo a la palabra, maldición. ¿Qué debo hacer? ¿Debería echar al médico? Pero la mayoría de los aldeanos aún no han sido examinados. Al ver al conflictivo Lawrence, el médico habló como para clavar el clavo. No digo esto por mala voluntad. Como médico, estoy haciendo lo correcto, sabiendo que no me agradarán, para salvar a la gente. Por favor, destierren a ese niño afuera. Eso es por el bien de este Fidie, Aak. Bam. El médico, que hablaba con expresión seria, salió volando por una potente patada hacia su costado. Solo había una persona en este feudo que haría tal cosa. ¿Fuiste tú, el bastardo charlatán que estaba diciendo tonterías sobre una maldición? Y, joven maestro. Patrick estaba allí. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C29, capítulo 29. Capítulo 29. Verdaderos 9 meridianos cortados por Jim 1. ¿Una maldición, una ternura? Oye, bastardo, hay cosas que deberías y no deberías decirle a un niño, ¿qué? ¿Una maldición? Joven maestro, por favor cálmate. ¿Calmarse sobre qué? Voy a enseñarle a ese bastardo que la violencia definitivamente existente es más aterradora que alguna maldición que puede existir o no. Agárralo. Agárralo pase lo que pase. Sujétalo fuerte. Si perdemos al joven maestro, ese doctor estará muerto. Los soldados, incluidos Sanson, sujetaron a Patrick con fuerza, pero Patrick los arrastraba mientras se acercaba lentamente al médico. Desde la perspectiva de la víctima, parecía un perro rabioso rompiendo sus cadenas y acercándose a él. Un demonio. En este feudo vive un demonio. Incluso empezó a pensar que tal vez la maldición sobre ese niño fue lanzada por ese demonio. En ese momento, Lawrence habló con Patrick. Joven maestro. Por favor cálmate por ahora. Grrrrrr. Como dijo el médico, es cierto que el estado del niño es muy extraño. Arr. No mostró ningún signo de calma.
A Patrick, que cada vez se estaba convirtiendo más en un dragón loco, no, un perro rabioso, dijo Lawrence. Su cuerpo es muy frío y su estado de debilidad es extremo. No creo que sea una maldición, pero ciertamente no es una condición normal. Kiarr. La razón de Patrick, que se le había escapado del cerebro, finalmente regresó. Entonces Patrick le dijo a Lawrence. ¿El cuerpo del niño está muy frío? Sí. ¿No tiene toda su piel un tenue tinte azul? Sí. Si revisas el blanco de sus ojos, no se han vuelto negros los capilares. Así es. Joven maestro, ¿ha estudiado medicina? La última persona que respondió a Patrick no fue Lawrence, sino el médico que había sido enviado volando por una patada hacia un lado. No me des esa mierda de medicina. ¿Cómo podría saber algo así? Estuve ocupado hasta el punto de morir simplemente blandiendo una espada, ganando dinero e investigando artes marciales. Sin embargo, un artista marcial es, en última instancia, un ser que estudia y entrena el cuerpo humano en profundidad. Músculos, esqueleto, puntos de acupuntura, la correlación entre el dantiano y la mente, etc. Como resultado, también poseen una gran riqueza de conocimiento sobre las constituciones anormales únicas de los artistas marciales. Especialmente en el caso de Patrick, tenía una fuerte sospecha en este momento. ¿Dónde está ese niño? Están acostados allí. Necesito echar un vistazo. Déjame ir por ahora. Estoy bien ahora. Como dijo Patrick, los soldados lo soltaron. Y... Ubak. Maldito charlatán. En el momento en que los soldados lo soltaron, Patrick se abalanzó sobre el médico y comenzó a pisotearlo. ¿Qué? ¿Abandonar al niño? ¿Qué? ¿Una maldición? ¿Quieres morir? Aigo, ak. Te llamé aquí y te pagué para salvar a la gente, ¿y qué? Abandonarlos, muere, bastardo charlatán. Ak. Salva a la gente. Ubak. Fue realmente una escena espantosa de violencia. Aigo, joven maestro. Deténlo, dije, deténganlo. Dijiste que estabas bien ahora. Los soldados se aferraron apresuradamente a él y lo sacaron. Patrick, cuyas piernas colgaban en el aire mientras Samson lo sostenía, le pateó las piernas y gritó. Estar bien es estar bien. Una vez que he decidido golpear a alguien, tengo que golpearlo. Así que así es. Incluso cuando tu mente está perfectamente clara, no hay forma de retractarse de una decisión tomada una vez sobre la violencia. ¿Qué firme convicción tienes? Asterisco. Después de golpear al curandero unas cuantas veces más, Patrick comprobó el estado del niño. Él ya tenía una suposición. Pero tenía que comprobarlo por si acaso. Él agarró de la muñeca y empujó su ki hacia adentro para revisar el cuerpo del niño, y el resultado fue como pensaba. El rostro de Patrick estaba lleno de sorpresa. Lo había sospechado, pero nunca pensó que realmente sería esto. Verdaderos 9 meridianos cortados por Jin. Este niño tenía los 9 meridianos cortados de Jin. Y fueron los verdaderos 9 meridianos cortados de Jin, mucho más severos que los de su madre Ava. No, ¿es esto común en este mundo? Solo he vivido 10 años, pero ya he visto 2 casos de 9 meridianos cortados por Jin. En las llanuras centrales, los 9 meridianos cortados de Jin eran una constitución tan rara que era difícil encontrar incluso una sola persona en una época. Especialmente después de que se descubrió la cura, este meridiano cortado se convirtió en una bendición en lugar de un castigo celestial, lo que lo convirtió en una constitución tan rara que era difícil de encontrar incluso cuando todos los artistas marciales de las llanuras centrales buscaban con los ojos bien abiertos a cualquier niño con puntos de acupuntura bloqueados. Pero Patrick ya había descubierto el segundo caso de meridianos cortados desde que renació. Fue absurdo, pero recobró el sentido común, revisó tranquilamente la situación en su cabeza y se dio cuenta de algo. Jackpot. Este fue un verdadero premio gordo. Asterisco. La niña nació en una familia adinerada. Pero eso no significaba que ella fuera feliz. Su padre era un noble y su madre era una plebeya que se había convertido en la concubina de ese noble debido a su extraordinaria belleza.
En casos como este, quizá hubiera sido mejor nacer como un plebeyo normal. Esto se debió a que los cheques y los celos del esposo oficial atormentaron mucho a la niña y a su madre. Rara vez sucede que el esposo oficial y la concubina se lleven bien amistosamente, llamándose hermanas con sonrisas. Puede haber un caso de cada 10 en el que sean indiferentes entre sí, pero ni siquiera eso es común. La mayoría de las esposas oficiales lo comprueban y están celosas de la concubina, alejándola constantemente. Si reconocen a la concubina y a su hijo, la herencia de sus propios hijos disminuirá y, en el peor de los casos, podría convertirse en una amenaza para la línea de sucesión. Entonces, ¿cómo podrían llevarse bien? En primer lugar, el culpable es el hombre que irreflexivamente hizo un amante afuera e incluso tuvo un hijo. La mayor parte de la infancia de la niña fue así. Su madre tenía que vivir como si siempre estuviera escondida en un pequeño rincón de la mansión, y si salía descuidadamente y la esposa oficial o sus medio hermanos la veían, la regañaban inmediatamente. ¿Cómo se atreve una humilde cosa a deambular dentro de la mansión? Los días en que el esposo oficial y sus hijos estaban enojados, ella tenía que ser encerrada en un almacén oscuro y morir de hambre sin nada para comer. Su padre no se puso del lado de ella ni de su madre. Su afecto por su madre ya se había enfriado considerablemente, y si se ponía precipitadamente de su lado y intervenía la familia oficial de la esposa, su propia posición estaría en peligro. La única persona que la cuidaba era su madre, pero ella no tenía el poder de proteger a la niña. Abril. Lo siento. Mami, lo siento. Cada vez que entraba después de haber sido regañada y golpeada, su madre siempre abrazaba a la niña y se disculpaba. En un mundo duro y doloroso, solo ese pequeño abrazo era el único lugar donde la niña podía encontrar descanso. Pero ni siquiera ese pequeño abrazo duró mucho. Fue por culpa de la propia niña. Una maldición. Esto es una maldición. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Una maldición en estos tiempos? Es verdad. No hay forma de curarlo, y si se deja así, enfermará a todos los que estén a su alrededor. ¿Es eso realmente cierto? Lo juro en el nombre de Dios. Debes desterrar a este niño inmediatamente. Ante las palabras del sacerdote que la examinó enferma, su padre la desterró sin pensarlo 2 veces. Una niña que tenía solo 7 años. Y ante la decisión de desterrar a la niña, su madre también la siguió y abandonó la mansión. La esposa oficial se mostró muy satisfecha con la decisión de su madre y arrojó algunas monedas como si fuera una muestra de generosidad. Por favor, vete a un lugar lejano para que nunca vuelvas a aparecer ante mis ojos. Nunca vuelvas a poner un pie aquí. Como deseaba la esposa oficial que había expulsado a la niña y a su madre con una sonrisa, la madre de la niña tomó a la niña y se dirigió a un lugar lejano. La vida fue dura después de eso. La pequeña cantidad de dinero que había recibido al salir de la casa principal se gastó rápidamente en las facturas médicas de su hija. Aunque no es que se haya curado. Mamá. Estoy bien ahora. Te rogo, prétete. No, Abril. Definitivamente mejorarás. No hay maldiciones en este mundo. Así que tu enfermedad definitivamente se curará algún día. April deseaba que su madre renunciara a ella, pero no renunció a su hija. Incluso después de que se acabó todo el dinero, trabajó lo más duro posible para cubrir los gastos médicos de su hijo. Pero eso finalmente provocó un exceso de trabajo y, finalmente, la madre de la niña también se desplomó. Mamá. Mamá. Abril. Lo siento. Mami, lo siento. La niña ni siquiera podía derramar lágrimas mientras observaba a su madre, que se había desplomado y cada día estaba más delgada. Había aprendido desde muy joven que si lloraba, su madre sería la que se sentiría más desconsolada. Incapaz de soportar el frío invierno, la madre de la niña se enfrió y falleció. Después de su muerte, la enfermedad de la niña se volvió más grave y le resultó difícil incluso mover su propio cuerpo. Fue entonces cuando unos hombres extraños se llevaron a la niña. ¿Qué es esto? ¿Esta cosa está viva? Llevémosla de todos modos. Tenemos que cumplir con la cuota, ¿no? Eso es verdad. Solo necesitamos completar los números. Los que se llevaron a la niña,
que se estaba muriendo con el cadáver de su madre en una casa en ruinas en los barrios marginales, eran ladrones que entonces eran subordinados de Billy. Se les había ordenado secuestrar a niños de los barrios marginales para su negocio ilegal de esclavos y se habían llevado a la niña para cubrir su cuota. En ese momento la niña no se resistió. No, ella ni siquiera tenía energía para resistirse. En cambio, pensó para sí misma. Si ella realmente estaba maldita y esa maldición era real, deseaba que trajera desgracia a quienes la estaban tomando ahora. Inesperadamente, ese deseo se hizo realidad. La facción de Billy fue destruida por Patrick en una noche, y después de eso, Billy fue capturado por Red y sometido a un castigo terriblemente cruel. Después de eso, los recuerdos de la niña eran débiles y estaban conectados solo en fragmentos. El recuerdo de alguien que los encontró y se sorprendió. Y el recuerdo de haber sido trasladado a algún lugar con los otros niños cerca. Y cuando volvió a entrar en razón, una persona que parecía ser un médico gritaba que era una niña maldita. La niña quería decir algo. No. Puedes abandonarme, puedes matarme. Pero quería decir que no soy un niño maldito. Mamá lo dijo. Ella dijo que no soy un niño maldito. Entonces, por favor. Si ella fuera realmente una niña maldita, entonces toda la vida de su madre no tendría sentido. Eso era lo único que no podía soportar. Y en ese momento. ¿Fuiste tú, el charlatán bastardo que estaba diciendo tonterías sobre una maldición? Esa fue la última escena que recordó la niña. Un niño que apareció mientras pateaba al médico que le dijo que debía ser desterrada. En ese momento, pensó la niña. ¿Cómo debería llamar a este chico que parecía concederle un deseo desesperado en el último momento de su vida? Generalmente a ese ser se le llama ¿un ángel? Seamos comprensivos. Su condición era muy mala. En cualquier caso, ese fue el último recuerdo de la niña. Asterisco. Patrick llevó a la niña a su habitación y prohibió la entrada a cualquiera. Después de darle órdenes estrictas a Lawrence, sentó cuidadosamente a la niña en la cama. Tengo que tener cuidado, ¿verdad? Patrick hablaba en serio. En los 10 años que había vivido desde que renació en este mundo, nunca había sido tan serio. Un error significa muerte. Pero si tenía éxito, también sería un premio gordo. Patrick hizo que la niña con los 9 meridianos cortados de Jean se sentara en posición con las piernas cruzadas, colocó sus manos sobre su espalda y empujó su ki hacia adentro. Y a través de ese ki, comenzó a estimular los puntos de acupuntura dentro del cuerpo de la niña como si los estuviera golpeando. Auténtico taoísta. Era una técnica de mover ki en el cuerpo de otro para guiarlo por el camino correcto, y para un maestro del nivel de Patrick, no era una tarea muy difícil. Siempre y cuando el oponente no estuviera en el estado extremo de los 9 meridianos cortados de Jin. Esto es diferente del caso de mi madre. Este es un nivel verdaderamente diferente de energía Jin. Aunque Ava tenía los 9 meridianos cortados de Jin, el número de puntos de acupuntura bloqueados era 4. Y eso fue después de que empeoró considerablemente durante el parto. Antes de eso, probablemente eran alrededor de 3 o 2. Pero a este niño, fiel al nombre de los verdaderos 9 meridianos cortados de Jin, le bloquearon los 9 puntos de acupuntura principales. Honestamente, el hecho de que ella todavía estuviera viva fue un milagro. ¿Cómo podría mantener su vitalidad cuando no había ningún ki circulando en su cuerpo? ¿Es porque la densidad de ki en este mundo es mucho más rica que en las llanuras centrales? En cualquier caso, esta niña estaba viva. Incluso con una enorme cantidad de energía Jin condensada llenando sus 9 puntos de acupuntura. Patrick tuvo que desbloquear estos meridianos uno por uno mientras realizaba Trui Taoist, reunir la energía Jin que circulaba por todo su cuerpo y hacerla suya. Después de eso, también tuvo que crear un recipiente en el dantian de este niño para contener ki. Si cometiera el más mínimo error en este proceso, no solo la niña sino también Patrick estarían en peligro. Pero si esto tuviera éxito, hay tanto que ganar. Primero, si mejoraba la constitución de los 9 meridianos cortados por Jin, podría obtener un talento con la mejor aptitud marcial. Además, si pudiera absorber la energía Jin en el cuerpo de la niña y hacerla suya, su energía interna aumentaría enormemente.
Incluso podría haber un efecto mayor que comer la gran pastilla ciclista de Shaolin. Solo tengo que no cometer ningún error. Doar. Ya había comprendido dónde y cómo estaba bloqueado mientras infundía ki. Bueno, como todo estaba bloqueado, no había mucho que confirmar. Vine, vamos. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C30, capítulo 30. Capítulo 30. Verdaderos 9 meridianos cortados por Jin, 2. Ahora tenía que desbloquear seriamente los meridianos y absorber la energía Jin. Patrick puso toda su energía en hurgar en el interior del cuerpo de la niña. Euk. Un gemido doloroso escapó de los labios de la niña. El dolor era inevitable en el proceso de desbloquear los meridianos. Pero justo después del dolor, la niña experimentó una sensación muy desconocida. Hace calor. Incluso en su estado de aturdimiento, la niña sentía un calor que calentaba su cuerpo. Era la calidez que solo había podido sentir en el abrazo de su madre cuando era muy pequeña. Ella misma no lo sabía, pero pequeñas lágrimas corrían por las mejillas demacradas de la niña. Voy a morir. Esto realmente me va a matar. 1, 2, 3, 4. Patrick ya había derretido 4 meridianos y absorbido la energía Jin que los había estado bloqueando fuertemente en su propio cuerpo. Como resultado, el dantian de Patrick estaba al borde de estallar, incapaz de absorber la energía repentinamente aumentada. No. Si estalla, todos morimos. Ya había absorbido una gran cantidad de energía Jin en su cuerpo. ¿Qué pasaría si estallara? No terminaría simplemente con ellos dos, la niña y Patrick, muriendo. Considerando la densa concentración de ki en este mundo, esta energía Jin se extendería ampliamente, utilizando el ki externo como conductor. Cualquiera que fuera alcanzado por esa energía Jin naturalmente albergaría frialdad en su cuerpo y, en casos graves, podría causar problemas con el funcionamiento de órganos importantes como el corazón o el cerebro, y podría morir. Por eso lo llaman maldición. A diferencia de las llanuras centrales, los 9 meridianos cortados de Jin en este mundo hicieron que uno esparciera energía Jin por todas partes al morir, dañando a las personas cercanas. Para otros, eso ciertamente parecería una maldición. Después de todo, ese bastardo de antes no era un completo charlatán. Él simplemente era ignorante acerca de Ki. Ese médico simplemente estaba haciendo su trabajo. Pensando eso, Patrick se sintió un poquito arrepentido, pero lo importante ahora era cómo organizar este ki. No tengo elección. La ley suprema del corazón de pureza no puede manejar este ki. La ley del corazón que Patrick había estado practicando desde que renació era la ley del corazón de pureza suprema, que había transmitido a los soldados como bendición básica. Era la habilidad básica del Gudang, tenía pocos efectos secundarios y, sobre todo, era una ley del corazón que era fácil de convertir a otras energías más adelante. Pero con eso, no podía controlar una cantidad tan grande de energía Jin. Para controlar una energía Jin tan aterradora, tuvo que hacer circular la ley del corazón más superior, y también la más condenadamente difícil, que Patrick conocía. Jaja. Realmente no tengo otra opción. Patrick quitó las manos del cuerpo de la niña y luego golpeó sus propios puntos de acupuntura principales con ambas manos. Golden Gate, Chest Center, Heavenly Chimney, Shoulder Well, Seal Hall, 100 Meetings. Después de suprimir rápidamente los principales puntos de acupuntura que conducían del dantian inferior al dantian superior, acercó ambas manos a la energía existente en su dantian inferior. Entonces, ese loco bastardo de maestro fundador. Con ese único comentario, destrozó su propio dantian inferior. ¡Cuac! Por supuesto que dolió. Asterisco. Dragones gemelos cielo y tierra ley del corazón primordial. Como es el caso de la mayoría de las leyes del corazón con nombres grandiosos, este era el arte marcial avanzado supremo que solo el líder de la secta del dragón gemelo y su discípulo directo podían aprender. Bueno, después del maestro fundador, el único que había aprendido esta ley del corazón fue el gran maestro dragón radiante Jin Cheon. Érase una vez un artista marcial que tuvo un pensamiento. ¿Por qué hay que crear un solo dantian? Se dice que cuando uno se convierte en maestro, abre el dantian medio,
y cuando se convierte en un maestro aún mayor, se abre el Dantian superior y alcanza un estado de ser mitad humano, mitad inmortal. Pero antes de eso, todos usan solo el pequeño Dantian en la parte inferior del abdomen. ¿No sería mucho más eficiente si hubiera dos Dantianos? El doble de almacenamiento de energía. El doble de liberación de energía. El riesgo de desviación del I también sería el doble, pero sería bueno de todos modos, ¿no? Normalmente, esto habría terminado como una ilusión absurda, pero el problema era que la persona que tenía esa ilusión era un genio extremadamente destacado en las artes marciales. Finalmente creó una ley del corazón que creó dos dantianos inferiores. Esa fue la ley del corazón primordial del cielo y la tierra de los dragones gemelos creada por el maestro fundador de la secta de los dragones gemelos. El proceso de creación fue sorprendentemente sencillo. Primero, creas un Dantian con una ley del corazón normal. Entonces destruyes ese Dantian. Es el proceso comúnmente conocido como paralizar las artes marciales. Pero en este momento, incluso si destruyes al Dantian, el ki en tu cuerpo no desaparece inmediatamente. La energía desaparece gradualmente en el transcurso de aproximadamente 2 horas, y antes de eso, reúnes ese ki disperso nuevamente y creas dos dantianos en la parte inferior del abdomen. Normalmente esto es imposible, pero en el proceso de destrucción del dantian, la forma del recipiente que contenía el ki también desaparece. En otras palabras, ese momento es el único momento en el que la naturaleza del ki puede transformarse. Si esto tiene éxito, nace un artista marcial con dos dantianos en la parte inferior del abdomen. Cuando eso sucede, la eficiencia del almacenamiento y liberación de energía aumenta varias veces, no solo el doble. La eficiencia cuando los dos dantianos resuenan y se mueven simultáneamente superó con creces incluso las expectativas del maestro fundador de la secta del dragón gemelo que había creado esta ley del corazón. Sin embargo, un problema menor era que si te perdías ese momento en el que el Dantian fue destruido, perderías todas tus artes marciales y quedarías lisiado. Jajaja, ¿quién no sería capaz de tener éxito en algo tan fácil? Todos mis descendientes podrán hacer esto. Él se había reído de ello. Y a través del tiempo y el espacio, a través de los mundos, ahora en el feudo de Snyder, Patrick apretó los dientes y dijo: ¿Quién haría esta locura, viejo loco? En serio, ninguno de ellos está en su sano juicio. Ni uno solo. Incluso su maestro, que siempre predicó sobre respetar a los antepasados y tener presente su voluntad, no hizo esto. El único que hizo esta locura fue el gran maestro dragón radiante Jin Cheon, quien había arriesgado su vida y apostado para revivir la secta del dragón gemelo. Maldita sea, e incluso estoy haciendo esto 2 veces. En ese momento, sintió que no tenía derecho a llamar loco al maestro fundador. Solo podía verse como pájaros de pluma. En cualquier caso, quizás porque ya lo había conseguido una vez antes. Patrick logró reunir la energía de dispersión y finalmente crear 2 vasos en su Dantian. Además, el grado de finalización fue mucho mayor que en su vida anterior. El tamaño de ambos dantianos es perfectamente el mismo. En mi vida pasada, el correcto era más grande, por lo que era difícil de operar. Para utilizar los dos dantianos de forma estable, la energía extraída de ambos lados tenía que ser exactamente la misma. Pero en su vida pasada, la energía de ambos lados era diferente. Debido a eso, el gran maestro dragón radiante Jin Cheon de su vida pasada nunca había usado todo su poder en toda su vida. Incluso cuando el dantiano izquierdo ejercía 10 décimas partes de su poder, el dantiano derecho siempre tenía que detenerse en unas 7 décimas partes. De lo contrario, iría directamente a la desviación y, entonces, ¿qué podría hacer? Era Jin Cheon, quien nunca había usado todo su poder ni siquiera en el momento de su muerte, pero ahora era diferente. Un dantiano con energía perfectamente igual en ambos lados. Ahora, nació una persona que podía usar verdadera y perfectamente la ley del corazón primordial del cielo y la tierra de los dragones gemelos de la secta del dragón gemelo. Fue el primero desde el primer maestro de la secta del dragón gemelo. ¿Empezamos ahora mismo? Patrick se lamió los labios mientras miraba a la chica temblando ante él. La mitad de la energía yin de su cuerpo había sido eliminada, pero la energía yin restante comenzaba a proliferar a medida que se filtraba en los espacios vacíos, por lo que parecía sentir dolor nuevamente.
te trataré de inmediato. Tomando nuevamente su postura, Patrick puso sus manos sobre la espalda de la niña. Entonces, todos ustedes, bastardos energéticos Jin, están muertos. Ahora incluso estaba peleando con Ki. Asterisco. Cuando la niña volvió a abrir los ojos, lo que vio fue: ¿una diosa? Oh Dios mío, estás despierto. Estoy, en el cielo, ¿está mi madre aquí conmigo? Ante las palabras de la niña, Ava hizo una expresión preocupada y dijo: No has muerto. Esta es la mansión de la familia del barón Schneider. Sí. Pero yo estaba. La niña estaba confundida. ¿Ella no murió y estaba viva? Entonces, ¿por qué su cuerpo estaba en tan buenas condiciones? El frío escalofriante que la había atravesado hasta los huesos había desaparecido por completo y su cuerpo estaba sano. No, esto fue incluso mejor que cuando ella ya estaba sana antes. Además de eso. ¿De verdad no eres una diosa? No lo soy. Soy Eva Schneider, la esposa de la familia Baron Schneider. Pero, eres tan hermosa. A los ojos de la niña, Ava era definitivamente una diosa. Cabello castaño suavemente ondulado y piel fina e impecable. Rasgos faciales hermosos y perfectamente proporcionados. No era natural afirmar ser humano con tanta belleza. Ante el cumplido de la niña, Ava sonrió alegremente y dijo: Mulumesk. Pero tú también eres linda. Serás una belleza cuando crezcas. No. Yo soy. Por poco que hubiera comido, miraba su propio cuerpo demacrado y luego a la bella y noble dama que tenía delante. Aunque era una niña, se le escapó un suspiro debido al complejo de inferioridad que no pudo evitar brotar. ¿Cómo podrían dos humanos ser tan diferentes? Esa dama era definitivamente una diosa. En ese momento la puerta se abrió y entró un niño. ¿Está despierto el niño? ¿Estás aquí, Patrick? Ella acaba de despertarse. Eso es bueno. Traje un poco de sopa, así que intenta alimentarla. Vine. Lo haré. Al ver al niño que entró con sopa tibia, la niña dijo sin darse cuenta: ¿Un ángel? Patrick miró a su alrededor a izquierda y derecha, y después de confirmar que no había nadie allí, se señaló a sí mismo con el dedo y dijo: Yo. Sí. Eso es. Wow. Tienes buen ojo. Sí, con mi carácter al menos debería llamarme Ángel. Como se esperaba de unos verdaderos meridianos cortados por los 9 yin. Tu visión es realmente asombrosa. No sería nada extraño que todos los ángeles del cielo se desplomaran, vomitando sangre, en este momento. Entonces Patrick le dio la sopa ligeramente fina a la niña y le dijo: ¿Cómo es? ¿Puedes comer solo? Sí. Estoy bien. Pero. Está bien. No te pediré que lo pagues más tarde, así que come por ahora. Los niños no deberían preocuparse por estas cosas. Pareces más joven que yo, Ángel. La niña no dijo esas palabras. En lugar de eso, la niña inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y luego tomó la sopa con una cuchara para comer. O mejor dicho, intentó comer, pero... Oh querido, lo estás derramando todo. ¡Ey! Esto no servirá. La niña, que ni siquiera tenía fuerzas para sostener una cuchara, estaba derramando casi toda la sopa. Al ver eso, Patrick tomó él mismo la cuchara y le dio la sopa. Dámelo aquí. No tienes que hacer esto. ¿Cómo es posible que no puedas comer solo? Solo come por ahora. La niña bajó tímidamente la cabeza pero comió la sopa como si no tuviera otra opción. Eso es, estás comiendo bien. Come despacio. Tu debilidad es grave, por lo que no debes comer con prisa. Patrick alimentó cuidadosamente a la niña con la cuchara, y la niña, observándolo, pensó para sí misma: ¿Cómo puede haber una persona así en el mundo? Mostrar tanta bondad incondicional y tratarla con tanta delicadeza, ¿a alguien a quien nunca había visto antes? La niña ahora realmente pensó que podía creer que esa persona era un ángel. Jejeje. Bien, come bien y crece bien.
mi cuerpo marcial celestial. Bueno, no hay forma de saber qué hay dentro del corazón de una persona. Después de comer la sopa, April se quedó dormida. Y Patrick le hizo una petición especial a Ava. Mamá, por favor, cuídala bien. ¿Está bien confiármela? Sí. Como ella tenía la misma constitución que tú, madre, sería bueno que pudieras cuidarla. En la mente de Patrick, April ya estaba confirmada como la próxima comandante de la Orden de Caballeros del Feudo Snyder y su ayudante más cercana. Si le preguntaras dónde veo un futuro así en una niña delgada. Ella es un cuerpo marcial celestial. Un cuerpo marcial celestial. Son el tipo de niños que alcanzan el reino del estado de armonía por sí solos incluso si les enseñas el arte de la espada Samhain. Entonces, ¿qué no puedo enseñarle? State of Harmony, el reino de la extracción del aura de la espada, sería equivalente al nivel de 7 estrellas en este mundo. Ni siquiera podía adivinar qué tipo de monstruo surgiría si a eso se sumaran las enseñanzas de Patrick. Tengo que asegurar a este niño pase lo que pase. En ese momento, ella era solo una chica delgada, pero si él criaba bien a esta chica, podría incorporar un enorme poder militar al feudo en el futuro. Entonces, para formar un vínculo de antemano, confió su enfermería a Ava, quien era miembro de la familia del señor y tenía el estatus más alto en este feudo. Jejeje. Con esto se formará una deuda de gratitud, ella pensará en nuestro feudo como su benefactor, y después de eso, se convertirá en mi fiel mano derecha. ¿Qué? Hijo mío, ¿por qué te ríes tan extrañamente? Ah, no es nada. De todos modos, te dejaré este niño a ti, madre. Por favor, trátala bien como si fuera tu propia hija. Mi propia hija. Ya veo. Así que eso es lo que quieres decir. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con, eso es lo que quieres decir? Vine. Entiendo. Si eso es lo que piensas, entonces esta madre no se opondrá. Sí. Bueno, claro. Él no sabía de qué estaba hablando, pero como su madre sonreía cálidamente y hablaba como si lo entendiera todo, él simplemente lo aceptó.